Buenos días. Quiero saber cuántos recuerdan, saben que pasan algunas cosas en nuestra vida que hacen un impacto en nuestra vida, ¿no es cierto? Y suceden unas cosas que no podemos olvidar. Y hasta podemos recordar lo que estaba pasando en el lugar donde estábamos, en ese momento que sucedió ese evento impactante. Entonces pregunto, ¿cuántos recuerdan dónde estaban en estos días hace 18 años? Bueno, quizá no es una buena pregunta porque quizá la mayoría de ustedes van a decir, bueno, yo estuve en los brazos de mi mamá. O quizá algunos ni habían nacido hace 18 años. Pero para muchos de nosotros mayores, la fecha, el 11 de septiembre de 2001, dejó un impacto en nosotros. Yo recuerdo dónde estuve. En el momento que recibí las noticias de que algún avión se estrelló en las Torres Gemelas en Nueva York. Hasta tuvimos unos obreros de Nueva York y llegó a mi oficina asustados. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sabía, pero después de unos momentos me di cuenta de la seriedad del asunto. Y para nosotros era un tiempo impactante de ver el horror de los eventos de ese día. Y hasta es interesante, ya el jueves pasado, no salían las noticias, pero nuestro presidente proclamó estos como días para recordar ese evento. Y no solamente recordar los 3,000 que murieron ese día, sino también de orar por nuestra nación. O hasta podemos decir nuestras naciones, porque solo con la oración, solo Dios puede cambiar las crisis y los momentos difíciles que estamos experimentando. Entonces, ¿qué tal si empezamos con oración? Gracias, Señor, en esta mañana para poder recordar que eres fiel. Eres fiel. Y gracias, Padre, que a veces hasta pasar por los tiempos difíciles, que siempre recordamos que eres fiel en cada momento. Y todo lo que recibimos es bien de tu mano. Y pido, Padre, que los que siguen sufriendo en la memoria de este día, el 11 de septiembre de 2001, y pido también por nuestra nación, que tú sigas ayudándonos a arrepentirnos de nuestros pecados y buscar tu rostro, que es la única manera para tener paz y tranquilidad. En tu nombre pedimos todo. Amén. Estamos en tiempos difíciles. Hasta podemos decir que estamos en los posteros días. Porque estamos en los últimos días. Como dice la Biblia. Recibí la semana pasada un anuncio de un pastor muy conocido. Fue conocido por un libro que escribió. Él se llama Joshua Harris y dice que ya no soy cristiano. Ya no creo en muchas cosas que mis padres me enseñaron. Hasta estaba pidiendo perdón de los homosexuales por no recibirlos y tener
reconocer el matrimonio del homosexual. Y pensaba, wow. Pero lo triste es que llega a esa conclusión en sus propios pensamientos en vez de en un enfoque de su estudio de la palabra de Dios. Su propia opinión. Es cierto, como dice en 2 Timoteo 3:7, hablando de los prósperos días, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Hay verdad? ¿Tenemos la verdad? Pues yo creo que sí. Hasta si enfocamos en la misión del Seminario Bíblico Río Grande, ¿qué vemos? Y lo vemos, cada capilla nos enseña qué es la misión del seminario. Y gran parte de esa declaración, de esa misión es formando líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica. ¿Es tu deseo? ¿Es mi deseo? Mantener y siempre tener una cosmovisión bíblica. ¿O hay otras cosas que nos mueven y dicen, bueno, estamos en el siglo XXI, entonces todo ha cambiado? La palabra de Dios no cambia. No cambia. Estamos en un estudio del libro de Santiago. Entonces, si tienen sus Biblias, estamos en Santiago capítulo 1 todavía. Y es interesante que ya hasta aprendimos del martes pasado de que estamos en un proceso. Estamos en un proceso de ser cambiados. Un proceso que nos lleva hacia la madurez. Y hasta recuerdan los dibujos y todo, hasta el video de uno levantando pesas con éxito y recibiendo una medalla de oro. Qué bueno. Pero sabemos que uno no siempre decide algún día voy a entrar en esa competencia y salir y ganar. No, requiere años y años y años de preparación. Ahora, no recuerdo su nombre, pero hace años tuvimos un estudiante, y no me acuerdo si era de Honduras o de un país en Centroamérica, y él estaba preparándose para entrar en las Olimpiadas de levantar pesas. Entonces, él tenía su propio equipo de pesas y lo tenía en el dormitorio. Y quizá eso fue el tiempo cuando empezaron de tener pesas ahí para un gimnasio para empezar. Pero también tenía una dieta especial. Ahora él nada más estuvo aquí por un semestre, un año. Y no sé si no le cayó bien la dieta del comedor o qué, pero seguía en su entrenamiento para levantar pesas. Es una disciplina que hay que hacer para poder tener victoria. Y así sabemos, y aprendimos el martes pasado, de la importancia de ese proceso, y todos estamos en ese proceso para poder tener victoria, para poder estar maduros, para poder estar listos para la batalla. Entonces, el versículo que nos toca para hoy es el versículo 16, que dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué? ¿Por qué? Estamos en un proceso muy positivo, muy
excelente. ¿Y por qué debemos decir? Y Santiago nos dice, hermanos, no erréis. Y algunas versiones dice, no os engañéis. No se engañen. ¿Por qué? Porque el proceso positivo es un proceso muy bueno. Pero todos debemos reconocer que hay un proceso malo también que existe en nuestras vidas. Y nosotros somos las personas para escoger, ¿vamos por el buen camino o vamos por el malo? Bueno, entonces para poder recordar, quizá revisar el texto que tocamos la vez pasada, empezamos leyendo en el versículo 12, en el Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Algunos decían las pruebas. Hay una versión que dice las pruebas y la tentación. Son las dos cosas. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, aquí entramos la tentación. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, y ahora vemos el proceso de la tentación. Bien con esto. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Vean el proceso? Es un proceso hacia abajo. Es un proceso hacia la destrucción. Es un proceso hacia la muerte. Todos hemos experimentado la tentación en una forma u otra. Y podemos identificar lo que dice Santiago y se nota en el versículo 14. Y él usa una ilustración que todos podemos reconocer. La ilustración de pescar. No voy a preguntar cuántos les gusta pescar. Pero a mí no tanto, pero sé más o menos cómo es. Se necesita una caña y luego un anzuelo. Pero lo más importante es que la carnada. ¿Qué van a usar? Bueno, algunos usan, yo uso los gusanos, mejor. Pero algunos tienen carnado artificial. No importa lo que sea, es algo atractivo para los peces. ¿Y qué hacen los peces? Ven la carnada y siempre están atraídos a esta carnada. Pero ¿saben qué? No saben que al tomar la carnada también toman el anzuelo. Y hay consecuencias si uno toma el anzuelo. Y todos sabemos esto. Entonces es muy buena ilustración que usa Santiago para ilustrar algo del proceso de la tentación. Y hasta él usa esas dos palabras donde dice que estamos atraídos y seducidos en el versículo 14. En el versículo 15 cambia un poquito y ya no sigue con la ilustración de pescar, sino sigue con una comparación con el nacimiento.
Muy interesante. Él dice en el 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Interesante sus palabras ahora. Y todos entendemos cómo empieza un bebé pequeño, pero crece y crece y crece y nace. Pero Santiago dice, usa esa ilustración para ilustrar el proceso no de nacer para una vida nueva, sino de nacer a la muerte. A la muerte. Como los peces, y ninguno toma en cuenta la seriedad de la carnada, de tomarlo. Ni mucho menos pensamos en las consecuencias después. Por eso Santiago nos dice, y con razón dice en el versículo 16, tomen cuidado, no se engañan. ¿Por qué? Hay un enemigo, y hasta el enemigo es nosotros mismos. Y la tentación que queda dentro de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues para mí el Señor aquí, o Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos da el siguiente versículo, el 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Espero que todos podamos decir en esta mañana, damos gracias a Dios por todas las cosas que hemos recibido de su mano. Aquí como dice, todo dádiva, buena dádiva y don perfecto viene de ¿dónde? De Él, de arriba, de Dios mismo. Eso muestra del carácter de nuestro Dios, de dar y siempre dar y sigue dando cosas buenas para nosotros. Y hasta muestra algo de su carácter aquí en este versículo, donde dice el Padre de las luces. Bueno, en primer lugar, la primera cosa hecha en el primer día de la creación, ¿qué fue? La luz. Y luego seguía el sol y la luna, otras luces. Pero Dios, el Padre de las luces, nuestro Dios. Pero dice que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No sé si has experimentado que Dios siempre es fiel y no cambia. No cambia. Sí podemos experimentar dificultades, pruebas en nuestra vida, pero tenemos un Dios que siempre es fiel y siempre nos da lo bueno. Pero es interesante, como Santiago habla de esto en el contexto de la tentación. ¿No es cierto que hasta las cosas buenas pueden seguir y servir como tentación? Hay muchos ejemplos en la Biblia, buenos y malos. Vamos a hablar sobre dos en esta mañana y en vez de buscarlos en la Biblia, el primero se encuentra en Génesis. Todos conocemos la
lo que sucedió con Adán y Eva. Nacieron y estaban puestos en un huerto de Edén. ¿Y qué les dio el Señor en ese lugar? Es interesante. Él dice, ustedes pueden disfrutar y tener acceso a todo árbol en todo el huerto, menos uno. Todos, todo, acceso a todo, menos uno. Y algún día llegó Satanás. ¿Y qué dijo? Dios está malo, porque no quiere que tú tomes del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Él está mal, porque Él sabe si tomas de ese árbol vas a ser igual como Él. No. Entonces, miren, tenían todo. Pero Satanás lo cambió y hizo como con tentación para el único árbol que él no debían haber tomado. Entonces sabemos los resultados, ¿verdad? Ellos cedieron a la tentación. ¿Y qué hicieron? Tomaron de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué fue la consecuencia? La muerte. La muerte para ellos, y también como ellos son nuestros padres, nosotros nacimos con la misma condición pecaminosa. Las consecuencias. Aunque tenemos todo bueno, se convierte en una tentación. Es interesante. Hay otro caso, y es el caso de David. ¿Qué de David? ¿Recuerdan la historia de David? El segundo libro de Samuel es un libro y empieza con muchas bendiciones. Por fin, después de tanta lucha y tanto huyendo de su suegro, Saúl, y por fin llegó a ser rey. Y Dios lo bendice. Dios le da todo. Y todo está bien hasta el capítulo 11. ¿Y qué sucede en el capítulo 11? Ustedes recuerdan la historia también. Que David, el rey, no estaba donde debía de estar con sus guerrilleros en el campo de batalla, sino estaba en la cama mirando a sus vecinos, y empezó la tentación con Betsabé. Empezó algo en la mente, algo pequeño. Pero ¿qué fue el resultado? No solamente la fornicación, sino la muerte de la esposa de Betsabé en la batalla. Y otros también. Y para mí me da emoción y tristeza, hasta con ganas de gritar, David, 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 no hagas esto. No sabes lo que va a suceder. Y me es interesante, y vamos en 2 Samuel capítulo 12, voy a leer solo 2 versículos. Versículos 7 y 8 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y llega el profeta Natán, y empieza diciendo, eres tú el culpable. Pero miren lo que dice ahí,
en estos versículos. Ahí ha dicho Jehová, Dios de Israel: te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y miren esto, la última frase: y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces decir, si eso no fue suficiente, te hubiera dado más. ¿Por qué escogiste ese camino? ¿Por qué este pecado? Seguramente, como nos dice Santiago, David no tomaba en cuenta, no consideraba las consecuencias de su decisión. Y si uno lee el resto del libro de Samuel, van a encontrar puros problemas, puras dificultades con su familia. Hasta tiene que huir de su propio hijo. Y tantos problemas por una pequeña tentación, una pequeña decisión, pero tenía unas consecuencias que duró por el resto de su vida. Si el Señor nos da las cosas buenas, siempre buenas, pero tomen cuidado de que Satanás puede usar hasta decir, Dios está malo por no darme más. Pero Dios nos da todo lo que necesitamos. También hay que pensar no solamente en la bendición que recibimos de las manos de Dios, que recibimos de su mano, pura bendición, pero también de recordar lo que Satanás nos ofrece en la tentación. Viene con un precio muy, muy alto que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Y para mí es una bendición poder tener el enfoque de los otros versículos que nos toca en esta mañana, los versículos 17 o 18 y al 21. Porque aquí encontramos la respuesta. Aquí encontramos la respuesta. Primeramente el versículo 18, para mí esto es un versículo clave que dice, Él, o sea Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí vemos, y hasta en el versículo anterior, creo que la cosa mejor que hemos recibido de su mano es su palabra. Gloria a Dios que tenemos su palabra en nuestro propio idioma. Estaba leyendo el otro día. ¿Saben cuántos dialectos hay en México? Cada uno para cada día del año. 364. Un idioma diferente cada día. ¿Saben cuántos tienen la Biblia en su idioma? Hay solo 110 que tienen el Nuevo Testamento. Y hay solo 10 idiomas que tienen la Biblia completa en su idioma. Y nosotros no solamente tenemos una, pero tenemos varias traducciones. Y nos quejamos. ¿No es cierto? No estamos agradecidos.
Y necesitamos tener un amor por la palabra que hemos visto. Los que lo reciben por la primera vez responden con alegría. Pero aquí vemos unas frases interesantes en este versículo 18. Dicen que nos hizo nacer, y unas versiones dicen nacer de nuevo. Nos hizo nacer la palabra. Es un término que usó Jesús, ¿verdad? De nacer de nuevo. Y hasta todos recordamos la conversación que Jesús tenía con Nicodemo en Juan 3, donde él dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿es importante eso? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, él dice de nacer, la palabra es algo vivo. Es algo vivo. No solamente eso, Pedro también nos habla de la importancia de la palabra. Donde dice en 1 de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, nos dé siempre, no de siempre simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Es importante la palabra? Claro que sí. Claro que sí. Y es algo que necesitamos. Y él también dice que ellos son las primicias o los primeros frutos para experimentar eso. Y esto Santiago incluye a sí mismo, porque ellos son los primeros creyentes. Y nosotros recibimos esa bendición también de conocer la vida de nuevo, la vida nueva por medio de la palabra de Dios. Lo que recibimos por fe. Pero usa la frase, palabra de verdad. Palabra de verdad. Por eso empecé esta mañana con uno que llegó a la conclusión de negar lo que fue enseñado. Y hasta, hermanos, para mí es triste mencionar que hasta conozco a algunos exalumnos de Río Grande que dicen que, bueno, ya no creo como me enseñaron. Ya no creo que la Biblia es la autoridad final. Hay cosas nuevas. No. La palabra de verdad sigue siendo la verdad. Hasta es interesante cuando Jesús estaba, antes de ir a la cruz, él estaba delante de Pilato y Pilato le hace una pregunta. ¿Eres rey? ¿Eres el rey de los judíos? Y es interesante lo que dice Pablo en Juan 18:37, donde dice, tú dices que soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, pero fíjense lo que dice enseguida. Para dar testimonio a la verdad. ¿Vino Cristo para qué? Para darnos la verdad. Entonces, esto es lo que recibimos. Entonces, él termina diciendo, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, si estamos atentos, también escuchamos la voz de Cristo, la palabra de verdad. El apóstol Pablo usa la misma frase en Efesios, cuando hace su declaración en Efesios 1:13, que dice, en Él o en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios hace el milagro en nuestras vidas para llegarnos a conocer y ser salvos. Entonces, necesitamos, y una razón que estamos aquí en esta mañana, y espero que cada uno de nosotros podamos llegar a la conclusión y estar convencidos de que ya tenemos la verdad, ya tenemos la palabra de Dios, y es cuestión de recibirlo y ponerlo al pecho y usarlo y dejar a la palabra haga su obra en nosotros. Y también de tener un espíritu de discernimiento en estos días malos, para discernir entre lo bueno y lo malo y no ser engañados como podemos hacer. Bueno, rápidamente queremos terminar con los otros versículos que nos quedan. Los versículos 19 al 21, que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para huir, tanto para hablar, tanto para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual desechamos toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Voy a brincar sobre la mayoría de estos versículos que hemos recibido hasta el jueves pasado, enfocando un poquito sobre estos, la importancia de escuchar y no hablar. Pero para mí fue interesante en mis estudios de saber algo del estilo de iglesia, de adoración que ellos tenían. Es que ellos no solo tenían un predicador y los demás escuchando como hacemos esta mañana, pero como no todos tenían en su mano una copia de las Escrituras, empezaron con un diálogo a veces, y hasta algunos escuchando, pero algunos respondiendo y decir: no estoy de acuerdo, no me gusta eso. Y hasta algunos dicen, hasta enojarse con lo que dice el predicador. Bueno, a lo mejor no quiero que empiecen de gritar esta mañana por estar enojados con el predicador. Debemos enfocar en la palabra. No enojarnos con lo que dice el Señor. Y a veces cuando su Espíritu Santo toca algo en nuestra vida, es algo que no debe de estar ahí. Y Dios quiere quitarlo. Y Él usa su palabra. Es interesante en el versículo 21 que dice de desechando toda inmundicia y malicia. Entonces, ¿con qué usa la palabra o usa Dios para cortar y quitar las cosas que no deben de estar? Usa su palabra. Es interesante. Otro versículo conocido en Hebreos 4. Hebreos 4:12. Donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Como una espada de dos filos, un cuchillo, corta y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discernir los pensamientos y intenciones del corazón. Sí, Dios usa su palabra. Y nosotros, es solo cuestión de dejar su palabra hacer su obra. Por eso dice,
recibirlo con qué? Una versión dice con mansedumbre. Otro dice con humildad. ¿Qué es lo opuesto de la humildad? El orgullo. No. Así soy yo. No. Tenemos que dejar la palabra de Dios hacer su obra en nuestro corazón para cambiarnos hacia la imagen de Cristo Jesús. Oremos.